con un compañero, con Hernán Corredoira, que es secretario general de SUTEPA. ¿Cómo estás, Hernán? Gracias por atendernos. Hola Fernando, ¿cómo te va? No sé cómo me escuchan. Bien, perfecto. Perfecto, Hernán, se te escucha muy bien. Cuestiones, ¿no? Para charlar, coincidíamos en algunas reuniones de Frente de Gremios Estatales, muy preocupados, ¿no? Muy preocupados por la situación de los compañeros, no solo en lo salarial, sino también en la estabilidad laboral, en cómo son las jornadas de trabajo. Vos representás a compañeros trabajadores del PAMI. Contanos un poquito qué te plantean tus compañeros. Mira, básicamente, Fer, hoy lo que le está pasando a todos los trabajadores de la salud, no solo a los trabajadores del PAMI, es el tremendo ajuste salarial que estamos sufriendo, donde en el caso específico del PAMI llevamos 18 meses con un aumento del 4,5%. En el mismo periodo la inflación ronda el 60%, estimamos una pérdida salarial de compra del salario de alrededor de un 55%. Esta situación hace de que un montón de instituciones públicas, incluido el PAMI, se empiecen a desprofesionalizar. Está habiendo una migración de trabajadores muy específicos de la salud, profesionales, hacia el ámbito privado, y desde mi sindicato creemos que esto no es un hecho aislado, no es solamente un ajuste para que cierren las cuentas. Nosotros en particular venimos sosteniendo de que es un ataque planificado contra todo el sistema de salud público de la Argentina y privado también. Vos sabés que los que hacemos este programa somos 3 trabajadores del astillero Río Santiago, somos estatales, provinciales, y siempre decimos, ¿no?, que hay soluciones y alternativa para todo. Es solo preguntarnos a los trabajadores, a los que vivimos la realidad día a día. Las soluciones están, los proyectos están, y estaba mirando este proyecto que tienen ustedes, ¿no?, de normalización, modernización y federalización del PAMI. La alternativa está, es preguntarle a los trabajadores, ¿no?, si hubiese voluntad política, por supuesto. Mira, yo creo en particular de que todo el sistema de salud público está siendo mal administrado, porque uno puede hacer un ajuste sobre los gastos, los superfluos, pero no dejar de invertir en ciertas cuestiones que son estratégicas, como es el tema de la vacunación, como es el tema del plan remediar, como es el tema de tener un buen nivel, un buen primer nivel en todo lo que es atención médica. ¿A qué le decimos primer nivel? A lo que los afiliados de obras sociales recurrimos principalmente. Nuestro médico de cabecera, nuestros odontólogos, eso es lo que se identifica como primer nivel. Cuando uno empieza a financiar el primer nivel, como está ocurriendo con el PAMI, donde le han bajado el salario a los médicos de cabecera, a los odontólogos, debilitas ese primer nivel y producís una migración de tus afiliados al sistema público de salud. Que ya está saturado también, por supuesto, ¿no? Y está muy ajustado por el giro, ha bajado tremendamente el giro de fondos desde el gobierno nacional hacia las provincias en salud y en todo, creo yo, ¿no? Tal cual, tal cual. A ver, el Estado Nacional no se puede desentender de ciertos gastos. Uno de esos gastos es la salud, pero más allá de este ajuste en gastos de salud, lo que estamos viendo es un cambio de paradigma en cómo los argentinos financiamos la salud. Recién estaba hablando con compañeros que no es solamente pedirle al gobierno nacional
que haya más vacunas, o que vuelva el programa Remediar, o que de repente inyecte al PAMI de fondos. Lo que tenemos que hacer los argentinos es definirnos de una buena vez cuál es el sistema de salud que queremos y cómo lo sostenemos. Sin financiación no se puede sostener este sistema. Contanos un poquito cuál sería la mejora que percibirían si este proyecto que ustedes manejan se aplica. ¿Qué mejora sustancial percibiría o viviría el afiliado de hoy? Mira, básicamente una de las patas de este proyecto que hemos presentado es que, reconociendo un poco la realidad de la institución, PAMI hoy financia al 70% del sector privado de la salud. Y la idea es que PAMI, al ser un presupuesto tan poderoso y una institución que regula precios en la Argentina en cuanto al mercado de salud, que obligue, entre comillas obligue, porque no sería gratis, que todos los prestadores de salud privados del país estén obligados a atender PAMI en un porcentaje. Y a raíz de ese porcentaje que los prestadores reciban algún tipo de beneficio impositivo. Otra de las patas de ese proyecto también, que es casi una utopía, es que todos los funcionarios públicos del país aporten al sistema de salud estamos hablando del funcionario político, Sí. que aceptan los cargos políticamente y después no se atienden en el sistema público de salud. Bueno, la idea es que exista alguna especie de retención sobre esos salarios políticos para que financien el sistema que ellos deciden voluntariamente no usar, pero que a la vez lo ajustan. Porque, qué sé yo, una de las cosas que está pasando, que lo decías vos hace un rato, la saturación del sistema público, es una transferencia de recursos del sistema privado y de los trabajadores que tienen obras sociales a atenderse en un sistema público que tendría que atender a gente que no tiene obra social o que no tiene el paraguas del Ministerio de Salud cuando no tiene ningún tipo de prestación. Vemos lo que está pasando con los discapacitados, vemos lo que están pasando con algunos tipos de pensiones no graciables y con las graciables que los derivan al sistema de salud público que después no tienen atención. O nos pasa a nosotros que vemos colectas solidarias para comprar medicamentos que históricamente cubrió el Estado Nacional. Hernán, todo este escenario que describís se relaciona con un Estado que descentraliza cada vez más responsabilidades, pero no es el primer Estado que en la historia reciente de nuestro país otorga a otras jurisdicciones las responsabilidades que le son propias, tal como ha sucedido con la educación. Hablabas de un cambio de paradigma y de que de alguna manera los argentinos podamos resolver qué sistema de salud queremos, qué sistema de salud pretendemos, y esa discusión requiere de mucha articulación entre el sector público y el privado, y además que cada uno de los niveles pueda asumir una responsabilidad y que tenga financiamiento para llevar adelante esa responsabilidad. Mira, hace poco en una reunión yo explicaba lo que pasa, por ejemplo, con los médicos de la provincia de Chubut. Los médicos públicos por hora de guardia cobran 7.000 pesos. Y los médicos del sistema privado de salud, por la misma hora de guardia, les pagan 20.000. Ahora, el gobierno de la provincia de Chubut también utiliza el sistema privado. Entonces, ¿cómo puede ser que al trabajador de la salud provincial le paguen 7.000 y cuando le pagan prestaciones al privado acepten pagar 20.000 pesos la hora? A ver, yo no quiero que le bajen al privado, quiero que suban al público, nivelemos siempre para arriba. Cuando uno habla de una prestación de salud, cuando uno habla de una prestación de salud,
no importa si la decisión es de un gobierno nacional, provincial o municipal. Se tiene que tratar de una decisión inteligente en salud. Hace muchísimos años en PAMI tuvimos una interventora que decidió pagar un subsidio de pedicuría a los centros de jubilados. La doctora Matilde Menéndez. Cuando Matilde Menéndez toma esa decisión de pagar un subsidio, que haya un pedicuro o pedicura en cada centro de jubilados, la idea ¿cuál era? No era hacer demagogia política, era que esos pedicuros y pedicuras eviten un pie diabético que multiplica los gastos de una manera tremenda. Es lo mismo que, no sé, te pongo un ejemplo de lo que yo conozco, bastonería. Cuando yo a un jubilado o jubilada le niego la provisión de un bastón y que no lo va a poder comprar porque sabemos lo que están atravesando los jubilados con jubilaciones mínimas, ese jubilado probablemente se caiga y tenga una fractura. Probablemente pase días internados en terapia intensiva. Y un bastón ortopédico comprado al por mayor, a mí lo puede pagar 15.000 pesos. Un día de internación en terapia intermedia, estamos hablando de 2 millones de pesos. En terapia intensiva de casi 4 millones. Un solo día. Entonces... Claro, un despropósito total. Hernán, ¿cómo estás viviendo este camino que las dos CTA venimos desandando ya hace un tiempo y ahora junto a la CGT en defensa de los derechos de todos los argentinos? ¿Cómo lo venís viviendo? Yo la verdad que soy optimista. Por naturaleza, todos los militantes somos optimistas. A mí lo que me preocupa de este proceso, que la verdad me tiene, sinceramente, soy optimista. Yo creo que lo tenemos que acelerar. No solamente acelerar un plan de lucha en la calle, sino que tenemos que acelerar estos procesos de unidad. Porque los gobiernos que no vienen a ajustar a los trabajadores se sientan en una mesa redonda, en un estudio jurídico, se toman 2 cafés y deciden sacar una ley bases, deciden sacar una reforma laboral, un decreto 70, deciden sacar los decretos reglamentarios de la reforma laboral y nosotros seguimos discutiendo. Si no podemos dar el proceso de unidad en las listas, lo tenemos que dar en la calle. Yo pongo el ejemplo de la salud. Se ha reformado de tal manera, se ha desregulado la salud de tal manera que hoy ni las obras sociales, sindicales más poderosas del país pueden prestar servicio. Y eso es porque nos quedamos discutiendo pormenores. Sin duda. Sí. Sí, sin duda. Hablabas, Hernán, del tema salarial, ¿no? De cuántos meses prácticamente sin aumento, o un aumento nulo, ¿no? Un 4% a cómo ha ido la inflación real, ¿no? Porque a veces cuando se mide, la verdad que no refleja la realidad. Aparte te quería preguntar, aparte de esa cuestión salarial, ¿cómo vienen tus representados en el tema, si hay falta de personal, el tema edilicio, el lugar de trabajo, todas las cuestiones que hacen a la calidad de vida del trabajador? Mira, vos sabés que yo tengo 33 años de antigüedad en el PAMI, sigo yendo a trabajar a mi oficina, menos días obviamente, pero sigo yendo. En todo el país el PAMI, los trabajadores son los que realmente sostienen la atención diaria y la contención de los adultos mayores. El congelamiento salarial es tremendo, pero también es tremendo lo que están sufriendo nuestros jubilados y los familiares de nuestros jubilados. Estamos teniendo situaciones de violencia en las agencias de PAMI, no solo en Capital Federal y el conurbano, sino en todo el país. Hay una especie de proceso de desinversión en infraestructura del PAMI, que, a ver, yo en un punto lo entiendo, porque si el PAMI no tiene fondos
para sostener prestaciones básicas, imagínate que poner en condiciones de un lugar de trabajo complica. Pero realmente eso está haciendo de que el trabajador de PAMI, que históricamente, como a todos los trabajadores públicos, siempre existió la fantasía de que éramos beneficiados, está costando sostener una atención de calidad. Porque el trabajador no tiene, perdón que continúe, el trabajador no tiene respuestas de arriba, no tiene elementos y tampoco tiene respuestas hacia los costados. Claro, ¿cómo decirlo? ¿Cómo los tratan los directivos del PAMI a ustedes? A ver, el directivo del PAMI hoy, más allá de que es un cargo político, está sufriendo lo mismo que nosotros. Ajá, mira. A ver, yo puedo entender que políticamente tengan una idea distinta a lo que puede tener un trabajador, sí, que tengan un concepto distinto de la justicia social. Pero la realidad es que hoy el PAMI está atendiendo mal a los afiliados, está maltratando a los trabajadores y el funcionario lo está sufriendo y vemos una rotación de funcionarios importante. Y cuando son funcionarios políticos y vos los rotás constantemente, el funcionario nunca termina de aprender. Y ese periodo de aprendizaje que precisa el funcionario para saber dónde tiene que tratar de invertir en PAMI, esta rotación la complica. Y estas cuestiones, ¿no? Y vos sabés que es un tema central de nuestro programa y tratamos siempre de charlarlo con quien tiene responsabilidades, ¿no? Y hablamos de la muerte en la tercera edad, algo tan triste pero tan real, ¿no? Los números así lo dicen. Contanos un poquito de eso. Mirá, no solo PAMI, el sistema de salud argentino lamentablemente es muy malo llevando adelante estadísticas. Tenemos estadísticas sueltas de algunas provincias y son provincias que tienen dentro de todo un buen sistema de salud, como en el caso de la provincia de Córdoba, que está registrando un aumento en la mortalidad, está empezando a aparecer en los sistemas de control del Ministerio de Salud un aumento de mortalidad en toda la población, no solo en el adulto mayor. En el caso del adulto mayor, el porcentaje de mortalidad se le llama mortalidad esperada y se está incrementando. Los registros que tenemos son que hemos superado a la pandemia. Qué locura, ¿no? Y es lógico, ¿no? Porque ¿cómo hace un jubilado con lo que recibe para hacerle frente al gasto de lo esencial, que es la comida, lo primero, ¿no? Lo que no puede faltar? A eso le agregamos medicación, porque todos llegan con alguna medicación a esa altura, y si a eso le agregás que no pueden acceder a los servicios esenciales, es lógico el deterioro de la calidad de vida, ¿no? No, pero vos imaginate un jubilado que cobra la mínima. Siempre hablando de gente que tiene su casa. Sí, pues si paga alquiler ya es imposible. No, directamente es invivible. Sí. Resignan tratamientos médicos para alimentarse. Médicos de cabecera que reciben consulta de nuestros afiliados preguntándoles qué medicación pueden dejar de tomar porque no la pueden pagar. Qué locura. Entonces, separar, cuando uno es un adulto mayor, separar el ingreso mensual de un proceso de salud, pensando, está bien, PAMI dice, no, nosotros le estamos dando los remedios gratis a todo el mundo, pero no le estamos dando alimento, no le estamos sosteniendo servicios, estamos empezando a ver en los canales de televisión casos de jubilados que les han cortado la luz y viven con velas, no se pueden calefaccionar. Tenemos casos de afiliados que no tienen plata para acercarse a los PAMIs a hacer trámites
Y esto es una realidad, lo que vos contás es una realidad que la vivimos todos los días, que no es muy difícil de encontrarla, es ir a un barrio y seguramente lo encontrás. Y vemos un gobierno nacional que esto no lo tiene en el radar. Esto la verdad que está fuera de su agenda totalmente. Los tenemos en el Congreso instalando una agenda de quita de derechos, los tenemos a Sturzenegger tratando de robarnos y de regular todo. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo lo ves a futuro pensando en el próximo año, pensando en las próximas elecciones? Mirá, Sturzenegger es lo único que sabe hacer. La derecha en este país históricamente nunca ordenó o administró mejor que nadie nada. Cuando la derecha te habla de administrar bien algo, lo primero que se le ocurre es el ajuste. En este gobierno se está empezando a demostrar que este ajuste está matando. Son frases muy duras, pero yo te aseguro que te estoy sacando el contenido político. Te estoy hablando de la realidad que estamos viendo. Estamos viendo un aumento de la mortalidad infantil, un aumento de la mortalidad materna y un aumento en los adultos mayores. Entonces, seguir con esta política de ajuste claramente les va a cerrar las cuentas, pero está generando dentro de la sociedad argentina un grado de resentimiento muy alto. Y sin duda. Espero que la sociedad argentina entienda de que hay cosas en las que no se puede desinvertir. No se puede desinvertir en salud, no se puede desinvertir en infraestructura y no se puede desinvertir en educación. Ahora vamos a vivir algunos procesos climatológicos complicados con lo del Niño y yo no veo que haya un plan de obras del gobierno nacional para contener las posibles inundaciones que vengan. No estoy viendo al PAMI prepararse para salir a contener a nuestros afiliados que estén en zonas inundables, preparando un plan de contingencia para eso. Y la realidad nos va a golpear muy fuerte en la cara. Y va a golpear muy fuerte en la cara a toda la sociedad cuando se dé cuenta que esto de destruir gratuitamente el Estado, con la excusa de que todo es un gasto que se puede ajustar, termine dejando a la sociedad indefensa. Porque como lo decimos en las reuniones del Frente de Gremios Estatales, lo decimos en el FRESU, en las reuniones de CGT, de CTA, el Estado argentino está para proteger al argentino. Los problemas de administración del Estado no los generan los trabajadores del Estado, los generan los funcionarios políticos. Y esa falta de preparación de los funcionarios políticos, que solo esperan ajustar un número para que el déficit les cierre, tienen que entender que dentro de ese número hay gente que la va a pasar muy mal. Hernán, en este marco que describís es evidente que falta planificación, que falta dedicación para las verdaderas condiciones determinantes, ¿no? de vida de los argentinos y argentinas, pero bueno, la verdad que en el desarrollo de esta conversación, el desarrollo de varias de las puntas de análisis que compartís, queda a las claras que el próximo periodo va a tener que planificar con mucha profundidad, pero con algunos de los elementos que mencionás, algunas cuestiones exigen urgencia en la acción, ¿no? Urgencia y de inmediato resolver algunos de los elementos que mencionabas. A partir de un próximo periodo, ¿dónde crees que deberían estar puestas las prioridades, dado que el crédito social y el financiamiento también van a ser limitados? Mirá, siendo trabajador de la salud, te lo voy a decir en medio técnico. El próximo gobierno va a tener que hacer un triage. Va a tener que seleccionar a qué sector social le va a dar prioridad. Porque este gobierno no está destruyendo sectores sociales. Está destruyendo las estructuras que sostuvieron a esos sectores sociales a flote. Y sobre todo está destruyendo el financiamiento que recibían esas estructuras sociales. Te pongo el ejemplo del PAMI. Le sacaron el impuesto país. Entonces, el primer
para mí, paso que va a tener que dar el próximo gobierno es asegurar el financiamiento de la recuperación del sistema de salud, el financiamiento de la infraestructura, si es que vamos a poder operar sobre la estructura, porque este gobierno pretende privatizar todo. Entonces, vamos a tener que, espero que sea un gobierno compañero, espero que sea un gobierno nacional y popular, pero sobre todo espero que sea un gobierno que haga este trabajo, porque el Estado argentino queda como tierra arrasada. El Estado argentino está perdiendo profesionales importantísimos, está perdiendo científicos, está perdiendo órganos estratégicos, y los vamos a precisar a todos para poder recomponer este país. Y reitero, esto que les estoy diciendo no es político. Es realidad. Hoy, es la realidad. El conurbano está sufriendo un abandono tremendo, que es lo que tenemos cerca. Pero este abandono lo estamos viendo en los hospitales públicos nacionales, con los despidos que hicieron en el Posadas ahora. Estamos viendo un achique que deja no solo al Estado, sino al usuario del Estado. Lo estamos viendo que lo estamos dejando a la intemperie, sin un techo que lo proteja de nada. Sin duda que es así. Hernán, te agradecemos muchísimo este contacto y seguramente nos seguiremos encontrando en las luchas que vamos llevando en unidad, ¿no? Que es lo principal de las centrales obreras. Muchísimas gracias y como siempre decimos a nuestros invitados, nuestros micrófonos a disposición. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y lo mismo digo, a disposición. Les mando un abrazo grande. Abrazo, muchísimas gracias. Fue el compañero Hernán Corredoira, secretario general de SUTEPA, representa a los compañeros trabajadores del PAMI. Cuestiones que tienen que ver con nuestros